A mí siempre me ha gustado bailar. Me encanta el baile y siempre me vas a ver con la escoba bailando, no me importa. ¿Qué tipo Pero de música, Soco? ¿Te gusta bailar yo soy más de cumbia? la parte tropical, me encantan las orquestas, me encanta el bailongo y todo este asunto, ¿no? Tuve la fortuna de que mis hermanos en su época, aquí en el pueblo, pues se hacían las festividades con orquesta en vivo. Entonces ahí aprendí con mis hermanos a bailar. Ella es Socorro. Y antes de que me contara su historia, le pedí que se presentara como ella quisiera. Hola, buenos días. Mi nombre es María del Socorro Salvador. Soy ama de casa. Tengo 62 años. Tengo dos hijos maravillosos. Para mí siempre han sido mis pilares principales. Tengo un esposo que amo con todo mi corazón. Socorro conoció a su esposo en uno de esos bailongos con orquesta de su pueblo, San Francisco Culhuacán, en la Ciudad de México. Se casaron a los 5 años, tuvieron 2 hijos y durante mucho tiempo, mientras él iba a trabajar, ella atendía a sus hijos y vendía zapatos por catálogo y de hecho todo lo que pudiera. Empiezo a vender zapatos, empiezo a meter cositas y pues en mis tiempos libres, en lo que mis niños van creciendo, no los descuido, empiezo a trabajar vendiendo cositas, o sea, aquí en casa, sin problema. Desde que se convirtió en madre, Socorro se puso una meta: hacer todo lo que estuviera en sus manos para que sus hijos estudiaran y tuvieran una carrera. Yo tenía muchas ganas de verlos a ellos realizados como profesionistas. Desde que decidí embarazarme, como que me fijé metas. Ellos van a hacer esto, ellos van a hacer aquello. Yo compartí muchas cosas con mis niños, desde estar en la primaria, o sea, mi meta eran ellos. Pero esa vida de aparente tranquilidad y ese sueño de ver a sus hijos graduados sería trastocado por una enfermedad que le cambiaría la vida y el cuerpo para siempre. Desafortunadamente tuve un evento de cáncer de mama hace 14 años exactamente, que esa es una enfermedad desafortunadamente muy silenciosa, pero también muy traicionera, que cuando te das cuenta ya te atacó por donde menos te lo imaginas. Yo soy Aleida Rueda y estás escuchando Pampa al Susto. El cáncer de mama era para Socorro una historia lejana. Alguna tía lo había tenido, pero nunca supo los detalles. Fue hasta después de cumplir los 30 años, en la década de los 90, que supo por primera vez que debía explorarse constantemente para identificar cualquier bulto raro en sus senos. Pero para esa época no había tanto la mastografía, lo recuerdo muy bien, porque la pediatra de mis hijos, muy linda, muy amiga mía también, siempre me aconsejó tener cuidado y me empezó a enseñar cómo explorarme. Y me dijo, mira, te tienes que explorar de esta manera porque te tienes que fijar, bla, bla. Han pasado más de 30 años desde que aquella amiga le recomendó a Socorro que se autoexplorara, y hasta ahora sigue siendo una de las formas más efectivas para prevenir el cáncer de mama. Cuando uno ve a las pacientes con cáncer de mama, cerca de un 40%, ellas se hicieron el diagnóstico de un nódulo. Él es el doctor Rafael Medrano Guzmán, cirujano oncólogo y director general del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido como IMSS. Por eso es importante que las niñas y las jóvenes maduras se autoexploren todos los días. Es una forma muy sencilla, se les instruye para que sea en forma radiada, que sea del centro a la periferia o de la periferia al centro, que se exploren sus axilas, no les lleva arriba de 2, 3 minutos y que lo hagan en ambas mamas, lo pueden hacer durante el baño o al salir del baño. Eso es todo, absolutamente. En México,
Cada año ocurren más de 27,000 casos nuevos de cáncer de mama. Aunque llegan a haber casos en jóvenes e incluso en hombres, el grupo de mayor riesgo son las mujeres mayores de 40 años. Entre ellas, la autoexploración es necesaria, pero no suficiente. Se necesitan técnicas de imagen como la mastografía y el ultrasonido para identificar cualquier nódulo que no se logre sentir con las manos. Porque lo que nos traduce una mastografía y un ultrasonido, que ya son de muy alta calidad, lo que nos hablan es de detecciones casi no microscópicas, pero muy mínimas, que se desarrollan en las estructuras de la mama, que son los conductos o los lóbulos, y que ya eso va a hacer que podamos nosotros definir etapas muy tempranas. Socorro recuerda bien cómo fueron las primeras veces que se hizo una mastografía. No, era de que literal llorabas, porque decías, ay, de por sí no tengo y luego me están apachurrando lo poquito que tengo, pues ¿cómo creen? Cualquier mujer que se haya hecho una sabe que la mastografía nunca es del todo cómoda. Y para quien no sepa en qué consiste, lo resumo. Generalmente se le pide a la paciente que se descubra el pecho y coloque un seno en una placa de metal que es muy a menudo fría. Luego, una segunda placa presiona el seno como si fuera un sándwich y aprieta durante unos minutos. Aunque ya hay equipos digitales menos intrusivos, Medrano reconoce que son procedimientos dolorosos, sobre todo cuando se hacían con esos primeros equipos que llegaron a México en los años 80 y 90. En un principio, pues eran estudios un poco más dolorosos, porque las placas que se tienen que aplicar para la mama y los primeros equipos para hacer una presión y tener una garantía de una imagen de mejor calidad, pues eran muy molestas. Esos equipos le tocaron a Socorro. A ver, por Dios, espérense, sean un poquito empáticas, esto duele horrible. Entonces, lo que me decían en ese momento era, pues sí, pero lo tenemos que revisar. Pues bueno, la lloradera, ¿no? Pues porque salías literal llorando, porque eran, o sea, el apachurrón siempre ha sido fuerte, agresivo, no. A pesar del dolor, Socorro era disciplinada. Cada año, sin falta, se hacía sus estudios. Y siempre salió bien. Hasta que un día no fue así. Te lo juro que ahorita que lo recuerdo, haz de cuenta que yo lo acabo de vivir ayer, porque son cosas que nunca se te van a olvidar. Nunca. Socorro tenía 48 años. Cuando yo voy anualmente, me hacen mi revisión y me dicen todo bien, pero al año siguiente me dicen, ¿sabe qué? Aquí hay algo que no me gusta. Le dije, ¿cómo? Dice, no, espérese porque quiere hablar la oncóloga con usted. Y me dice, aquí hay algo encapsulado que no está nada bien y esto es cáncer. No, para mí fue una cubetada de agua fría. El doctor Rafael Medrano me explica ese diagnóstico. Yo creo que lo que se refiere a si estaba encapsulado no es que no tenía metástasis, es decir, que está localmente nada más el tumor, pero no hay evidencia, por múltiples estudios que ya tenemos, de que se haya diseminado hacia otras estructuras y otros órganos. La primera reacción de Socorro al conocer su diagnóstico fue negarlo. ¿Cómo podía tener cáncer ella si era tan cuidadosa con su salud? Si yo no me estaba descuidando, la lógica me decía, no puede ser. Si yo tenía mi control, mi lógica dijo, no es cierto. Además, ¿cómo podía tener cáncer si no sentía nada? A mí no me dolía nada. Yo seguía jugando voleibol. Yo no tenía dolor de nada. Tampoco tenía bultos ni enrojecimientos. A mí no me dolía la mama. Yo me apachurraba. Yo decía, yo no tengo nada. No, esto está mal. Pero el diagnóstico era correcto. Rafael Medrano me explica que es justo en estos casos, cuando el tumor no es palpable y solo es perceptible en una mastografía, cuando puede haber mayor éxito en el tratamiento.
Cuando hay una lesión palpable, o sea, ya está la lesión, pero cuando la lesión no es palpable y hay sospecha, esa es la mejor etapa para detectar un cáncer de mama. Ahí se puede hacer absolutamente todo. Aquí hablamos de curación o de control de la enfermedad arriba del 90% por muchos años. Esta es la mejor etapa en la que quisiéramos nosotros encontrar a las pacientes con cáncer de mama. Pero a Socorro no se lo explicaron así. Lo único que le dijeron es que le debían retirar la mama. Me acuerdo muy bien que el doctor, no recuerdo el nombre del doctor, pero me dijo, efectivamente tenemos un problema de cáncer, aquí no hay tratamiento más que quitar mama, aquí no hay otra que hacer más que quitarla, revisamos la izquierda, usted lo tiene en el lado derecho, vamos a revisar la izquierda y si la izquierda tiene algo, pues se la retiramos y ya no pasa nada. Al mes y medio, y después de otros estudios que tampoco le explicaron, le dijeron que debían retirarle las 2 mamas para evitar que el cáncer se expandiera. En menos de 2 meses había recibido 2 noticias devastadoras. No solo tenía cáncer, sino que debían retirarle los senos. Me acuerdo que me derrumbé, me puse a llorar porque yo no podía con esa noticia, era muy fuerte para mí. Como mujer perdí mucho porque pues tú crees en ese momento que tú eres mujer por un par de boobies, por un par de senos. La peor forma de tratar a un paciente es generar la angustia. Y la angustia se genera si tú no le das una explicación amplia y concreta. Uno debe comentarle a la paciente todas las opciones acorde a la localización de su tumor y el tipo de procedimiento que uno está planteando. Lo que debían explicarle a Socorro era, primero, que era una buenísima noticia el haberle detectado ese tumor en una etapa tan temprana. Y segundo, que la mastectomía, o sea, el retiro de la mama, no era una improvisación, sino la opción más viable para su tipo de tumor. Generalmente nosotros medimos el tamaño del tumor y en base a ese tamaño es cuando uno decide si de entrada vamos por cirugía, se quita, porque quiere decir que todavía la expansión de este tumor, de acuerdo a múltiples estudios, le beneficia más iniciar por cirugía y después tratamientos con quimioterapia. Generalmente son tumores menores de 2 centímetros y se puede menor de 1 centímetro mejor. Ese era el caso del tumor de Socorro, y la razón por la que debían quitarle ambas mamas estaba en la genética. El hacer mastectomía bilateral tiene que tener una evidencia sustancial de que en la otra mama tiene un alto riesgo. Y la única evidencia que tenemos así muy fuerte es la evaluación de mutaciones. Se trata de mutaciones en 2 genes conocidos como BRCA1 y BRCA2. Estos producen proteínas especializadas para reparar ADN dañado. Así que cuando hay mutaciones en alguno de ellos, esta capacidad de reparación disminuye y aumenta la posibilidad de que ocurra cáncer. Y que estas mutaciones, si salen positivas, nos dan un porcentaje de probabilidades que va entre el 50, 60, algunas el 70%, de que en su vida pudiera desarrollar cáncer de mama. Ese riesgo es altísimo si tomamos en cuenta que una mujer que no hereda mutaciones en estos genes tiene un riesgo de aproximadamente 13% de desarrollar cáncer a lo largo de su vida. Así que cuando se tiene esa mutación, los médicos deben informarles a sus pacientes y presentarles la mastectomía reductora de riesgo como una opción, es decir, el retiro de ambos senos de manera preventiva antes de desarrollar cáncer. Aquí hay algo que se llama mastectomía reductora de riesgo, es decir, tratar de disminuir al máximo la posibilidad de que tuviera cáncer de mama contralateral. Hoy el estudio de BRCA1 y BRCA2 para saber si una mujer tiene un mayor riesgo de cáncer de mama se puede hacer prácticamente en cualquier laboratorio médico. En México, en laboratorios privados, puede costar alrededor de 30,000 pesos o $1,500. ¿Es costoso? Sí,
pero es una forma de que el cáncer no nos cueste la vida. Uno de los mayores miedos de Socorro era ver la reacción de su esposo cuando supiera que perdería sus senos. Yo le dije, mira, yo te doy tu libertad si tú quieres, esto nunca se lo he contado a nadie. Eh, Le dije, si te quieres ir adelante. Tenía razones para sentir ese miedo. No era raro, y sigue ocurriendo, que las mujeres que viven estos diagnósticos enfrenten el rechazo por parte de sus propias parejas. Porque yo había visto ahí en las clínicas que los esposos inmediatamente rechazaban. Ay, es que cómo se te ocurrió, te descuidaste. Vi dos casos que me impactaron muchísimo. Y tú te imaginas tu película es de que, ¿sabes qué? Yo voy a llegar y lo primero que va a decir mi esposo, bueno, va. Pero esa película que se repetía una y otra vez en su cabeza, no ocurrió. Su reacción fue maravillosa porque lo primero que me dijo, yo no estoy contigo por esto, estoy por lo que eres y tú eres mi compañera de vida y yo no me voy a ir. Yo aquí voy a estar para lo que necesites, aquí voy a estar contigo, así es que no me pidas eso. Y así fue, Socorro vivió su mastectomía bilateral acompañada de su red de apoyo. Su esposo, sus hijos, sus hermanas, sus hermanos y sus cuñadas. Y aunque siempre estuvo acompañada, recuerda bien el momento después de la cirugía, cuando llegó a su casa, entró al baño y les pidió a sus hermanas que la dejaran sola. Necesito estar sola, necesito ver mi cuerpo yo sola. Me empiezo a quitar las vendas y terminé en la regadera, sentada, llorando, triste, con un impacto brutal, un impacto muy fuerte. Emocionalmente, no sé cuánto tiempo tardé en levantarme de ahí. Cuando salí ya estaba ahí mi esposo y nada más abrazándome. Y mis muchachos que estaban, mamita, aquí estamos. Nada más, eso es lo único que recuerdo. Quizá lo demás quise borrarlo, porque el impacto es muy fuerte, muy, muy fuerte. Lo que siguió fueron semanas y semanas de tristeza profunda. Fueron momentos muy difíciles, muy tristes, muy de desafío, muy de no poder hacer cosas, de sentirte menos, de voltear a ver a las demás mujeres y verlas que están completas y tú verte mutilada. Vete en el espejo, vete con cicatrices. Esa palabra estaba ahí retumbando en su mente todo el tiempo. Mutilada, mutilada. Hasta antes de la cirugía, a Socorro le hablaron de mutilación, pero nunca de reconstrucción. A mí me dijeron, le quitamos, le cortamos y punto. Después, yo tuve una entrevista con un médico particular, me dio exactamente el mismo pronóstico y me dijo, yo nunca me habló de reconstrucción, él me dijo de mutilación, porque esa fue su palabra del doctor. Pues yo la quito, yo la mutilo, mutilación, no, pues salí peor. Socorro finalmente llegó con una cirujana plástica especialista en reconstrucción mamaria que le explicó por primera vez qué era ese procedimiento. Pero para esas alturas, Socorro ya tenía el ánimo y la seguridad y el amor propio en el suelo. Todo lo que venía, sino yo dije, reconstrucción, ¿cómo? O sea, te vuelves ciega, sorda y lo peor, ignorante. Porque yo ya no tenía ánimo de buscar qué es eso, qué me ponen, qué me quitan, qué hay, qué no hay. No lo conocía. Para mí era, pues, no sé, iba yo literal así, mira, cegada, cegada, cegada. Esa cirujana plástica que trató a Socorro era Lisette Pérez Ferrer. Cuando platiqué con ella, me contó las decenas de veces que ha visto la misma historia. Mujeres que llegan sin ánimos,
con miedo o aconsejadas por sus propias familias o parejas para que no se reconstruyan, porque lo consideran un procedimiento simplemente estético. Y de repente dicen, oye, pero mi familiar no quiere que me arriesgue a otra cirugía, o mis papás dicen que no, porque pues cómo me voy a arriesgar por algo estético, o mi esposo que me veo bien así. Al final nadie logra entender que la reconstrucción mamaria es parte del tratamiento, ¿no? Porque es difícil entender que la reconstrucción mamaria va más allá de lo estético. Primero, por un sesgo médico. Durante gran parte del siglo XX, el éxito del tratamiento contra el cáncer se medía estrictamente por la tasa de supervivencia, o sea, si la mujer estaba curada, ¿para qué hacer más? ¿No es un precio justo el perder una parte de tu cuerpo a cambio de estar viva? También había un problema económico. Al clasificarlo como cirugía plástica o estética, las aseguradoras podían evitar cubrir los altos costos de las cirugías de reconstrucción y las prótesis. Y también había, o sigue habiendo, un sesgo de género, porque hay una visión paternalista sobre los cuerpos femeninos. Perder un seno se ve más como una preocupación por la apariencia física, o sea, un asunto de vanidad, que como un problema para la integridad física o la salud mental de las mujeres. Pero imaginemos lo opuesto. Si un hombre que sobrevive al cáncer testicular decide optar por una prótesis de testículo, ¿se vería también como un mero asunto de vanidad? En ambos casos, no solo se trata de estética. Perder un testículo o un seno impacta en la identidad, la sexualidad y el equilibrio psicológico de las personas. Es muy fácil opinar desde la mamá, la hermana, la hija, el esposo, y no se dan cuenta que de verdad el cuadro depresivo que puede tener esa paciente y el tipo de reincorporación a su trabajo, a su vida social, a su vida sexual, jamás va a ser la misma. Hay evidencia de que muchas mujeres, después de la mastectomía, sufren ansiedad y depresión. Son pacientes que incluso llegan a abandonar tratamientos oncológicos, de veras, porque están muriendo, no tanto por la enfermedad, sino por el efecto psicológico que causó esto. Eso le pasaba a Socorro. Aunque empezó a tener citas con la doctora Pérez Farrell sobre las posibilidades de tener una reconstrucción mamaria, ella no lo entendía. No entendía que era una reconstrucción, porque tu miedo, en ese momento te sientes sola, porque estás sola, aunque tengas aquí atrás a toda tu familia, aunque tengas a tus hijos, te sientes sola, te sientes empezar a caer a un abismo negro, triste, solo. Socorro caía en ese abismo cuando de pronto una idea, o más bien un evento, una fiesta, le hizo recobrar los ánimos. En unos meses, el mayor de sus hijos se graduaría como economista. En ese momento agarré el toro por los cuernos y dije, ya, tengo que caminar, tengo que salir adelante, tengo mil cosas por hacer. Se graduaba mi hijo, yo no me podía quedar. Socorro quería llegar a esa fiesta de graduación, pero quería llegar bien, contenta y guapa, con un vestido y un escote como los que había usado toda su vida. Es que yo quería, a mí siempre me gustó coqueta traer vestidos, siempre me gustó traer escotes. Y fue cuando la doctora me dijo, ¿se gradúa tu hijo? Sí, vas a ver bien, vas a ver. Hay distintos tipos de reconstrucción, pero la más común es la cirugía expansor implante. La doctora Liz Pérez Ferrell dice que más del 80% de las pacientes que pasaron por una mastectomía pueden ser reconstruidas con esta cirugía que consiste en colocar un expansor en el pecho. Nosotros metemos un expansor, que es un implante desinflado, metemos en el plano retropectoral, desinflado, obviamente, cerramos cerramos el abordaje y la paciente ya sale con una reconstrucción inmediata, que se queda hospitalizada un día y nosotros ya la citamos cada semana y a las 3 semanas empezamos el proceso de expansión.
O sea, los expansores son una especie de bolsitas que quedan desinfladas detrás del músculo pectoral. Y cada cierto tiempo la paciente va a que los inflen con una solución fisiológica, o sea, una mezcla de sal y agua destilada. Y así se logra levantar el músculo pectoral poco a poco. Así es. Y ya cuando inflamos al volumen completo, que también varía de paciente a paciente, que puede ser entre 4 meses a un año, ya cambiamos por una prótesis definitiva. Hace 14 años, cuando Socorro tuvo su reconstrucción, esas infiltraciones eran dolorosas. Era muy, pero muy doloroso, porque te inyectaba, ¿Por qué? recuerdo que te inyectaba literal la carne viva para hacer precisamente el espacio de la piel al momento de los expansores. Es eso, que te ponen como si fuera, yo recuerdo esa parte en mí. Haz de cuenta como si fuera un globito. Entonces lo tienen que ir inyectando, ¿no? Inyectando cada cierto tiempo. Hoy es un proceso prácticamente indoloro. Muchos de los expansores vienen con su propia válvula imantada que les permite a los médicos identificar rápidamente dónde deben inyectar la solución. Ya durante el periodo de expansiones ya no es molesto, porque la expansión tiene que ser como un embarazo, ¿no? La mamá va creciendo, tú vas sintiendo que hay presión, que estira, pero no duele. Y a pesar de que la doctora insiste en que la reconstrucción mamaria no tiene que ser vista únicamente como un procedimiento estético, eso no quiere decir que no se preocupen de la estética de las mamas reconstruidas. Digo, a ver, reconstrucción mamaria no es solo poner un bulto y que tengas un bulto ahí, es hacer una mama lo más armónicamente posible. Y el pezón ya se localiza dependiendo dónde quedó el pezón original y se hacen dos colgajitos de la misma piel, para que me entiendas, se corta piel como dos cintitas o tiritas y se anuda, se enrolla como un pastelito para que quede lo elevado del pezón. De hecho, hoy ya hay hasta tatuadoras especializadas en pezones, que hacen una imagen en 3D del pezón y lo dejan prácticamente idéntico a uno original. Cuando se reconstruyen los pezones, se pierde la sensibilidad, es inevitable, porque al retirar la glándula mamaria, también se retiran todas las conexiones nerviosas que van al pezón. Pero incluso eso ha mejorado. Entonces ahora la microcirugía ha hecho un gran avance, porque te toman injertos nerviosos y con microcirugía te anastomosan desde nervios regionales hasta el pezón para que tengas sensibilidad. Anastomosis se refiere a que unen esos nervios con la pared del pezón. Entonces, sí la pierdes, pero hoy por hoy también la puedes recuperar. El pezón de Socorro no fue tatuado, pero aún así quedó muy bien. El pezón, ajá, ella me lo hizo. Ella tomó de otra parte de mi cuerpo, me hizo el pezón. A mí me dejó espectacular. Ya metidas en la plática, Socorro me propone mostrarme cómo quedó. Si estás dispuesta a verme, te voy a enseñar cómo estoy en este momento. ¡Guau! Yo no tengo nada. Oye, se te ven increíbles. Yo quiero unas como las tuyas. Ajá, así es. Y sin el bra, yo no tengo Ajá. cicatriz ni nada. Mira, te voy a enseñar. ¡Guau! Soco, están padrísimas. Sí. ¿La viste? Me Están orgullo. preciosas. Y tengo 14 años. No exagero mi sorpresa, los senos de Socorro son hermosos, redondos, simétricos, armónicos, sin huella de cicatrices y con un pezón que pasaría perfectamente por uno natural. No me extraña que esté tan orgullosa de ellos. Cuando me quitan las mamas y te ves las cicatrices y te ves sin nada y te ves completamente plana, es impactante. Cuando te reconstruyen y simplemente a la hora de que yo volví de la anestesia y vi esta parte, el bulto, yo dije, no lo puedo creer que en mi cuerpo nuevamente se vuelva a ver como Yo nunca fui de mama tan grande, siempre fue más pequeñita,
pero no lo puedo creer. Es increíble todo lo que los médicos hacen, de verme derrotada a verme nuevamente con vida, pero no por las mamas, sino por lo que te pega emocionalmente, porque sí te da un dolor, te repito, para mí fue un torbellino tremendo la parte ¿y ahora qué piso? No piso nada y de repente otra vez sentir que estás en la tierra y que estás otra vez bien. Y no, te lo juro que es impactante. O sea, para mí fue una alegría brutal. Hasta hace poco, en México, solamente las trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social tenían derecho a la reconstrucción como parte de su tratamiento de cáncer de mama. Pero desde el 30 de abril de 2024 se convirtió en un derecho para todas las derechohabientes del IMSS. También el ISSSTE, desde 2023, incluye un acompañamiento integral, desde el diagnóstico hasta la cirugía reconstructiva. Para Rafael Medrano, haberlo logrado en el IMSS como director del Hospital de Oncología es una deuda histórica que se tenía con millones de pacientes. Toda paciente tiene que ser evaluada. Es un derecho natural de las pacientes a ser reconstruidas. Esto no es un favor, no es una dádiva, es su derecho y es nuestra responsabilidad y obligación. La otra parte del desafío tiene que ver con los médicos, porque hay que evitar lo que le pasó a Socorro, que se hagan mastectomías sin las explicaciones necesarias y sin mencionar la reconstrucción mamaria como parte del tratamiento. Toda sobreviviente de cáncer de mama debe tener acceso a un tratamiento integral que incluya el derecho a la reconstrucción. Debemos concientizar a los médicos, en lo particular dentro del IMSS, pero tendría que ser de todo México, de que tienen que ofrecer la reconstrucción mamaria en la modalidad que sea a una paciente con tratamiento por cáncer de mama. Es un avance necesario, pero tanto Medrano como Pérez Ferrell coinciden en que lo más importante es la prevención. Y muchas pacientes no tienen la conciencia de que realmente un ultrasonido y una mastografía a tiempo te pueden diagnosticar una lesión completamente curable. Creo que esa es toda la diferencia. La primera, no dejar de hacernos los estudios. Después de los 35 años, el ultrasonido anual. Después de los 40, ultrasonido y mastografía. Ese es otro consejo. No se hagan solo ultrasonido o solo mastografía. Un estudio no reemplaza al otro. En la prevención son los dos, ultrasonido y mastografía. Han pasado 14 años desde que Socorro tuvo su reconstrucción y hoy no hay duda de que es una mujer plena. Hace unos meses una fotógrafa le hizo una sesión de fotos y Socorro sale mostrando sus senos. Ve a la cámara orgullosa mientras usa unos guantes de box de color rosa chillón. Ella dice que la foto representa muy bien lo que para ella significó el cáncer y la pelea que hay que darle cada día. También esto es una batalla, y eso es una batalla de todas. Esto es, hay que darle la batalla. Entonces, ¿voy a llorar? Sí. He llorado muchísimas veces, muchísimas. Me he caído también, pero me voy a levantar. Y aquí estamos. Socorro lo logró. El día en el que se graduó su hijo mayor, estuvo ahí. Entonces, sí fui, vi a mi pequeño eh, graduarse, me dio ese gusto, fui con toda la familia, todos fuimos ese lugar. Para mí es increíble porque fue una noche mágica. Logré lo que tenía planeado desde que él nació. Después tuve la oportunidad con mi otro hijo. Entonces, pero la que más miedo tenía de no llegar, la llegué. Y la llegué orgullosamente. Bien. Le pregunta si recuerda qué llevaba puesto esa noche. Por supuesto que sí me acuerdo. Eh, Obviamente buscamos un vestido así con el escote, padre. La disfruté enormemente.
Fue mi boom. Esa noche mágica fue la graduación de su hijo, pero Socorro lo vivió como su propia graduación. Se había graduado de la mastectomía porque volvía a lucir un escote y hacer lo que más le gusta: bailar. Sí, bailé con mi esposo, con mis hijos, con todos mis hermanos. Fue mi boom. Pan Pa'l Susto es un podcast colaborativo que hacemos Mari Carmen Clement, Itzel Gómez y Aleida Rueda. Carlos Antonio Sánchez se encarga de la producción y diseño de audio. El diseño gráfico lo hace Tania María Carrillo y el logo lo hizo Alonso Monroy. Escucha Pan Pa'l Susto en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en todas las redes sociales. Nos encuentras como Pan Pa'l Susto MX. Gracias por escucharnos.